El 21 de noviembre de 2016, el cielo sobre el Canal de Panamá se llenó de helicópteros de prensa de todos los rincones del mundo. No era un día cualquiera, algo histórico estaba por suceder. Ante las cámaras, cruzaba lentamente el USS Zumwalt, el buque de guerra más avanzado que Estados Unidos había construido jamás. Su precio lo decía todo, $4,4 mil millones, más caro incluso que un portaaviones nuclear. Este monstruo de 15.000 toneladas había sido diseñado para atacar objetivos situados a más de 160 kilómetros tierra adentro, combinando potencia, tecnología y un concepto que parecía sacado del futuro. Su sistema de propulsión eléctrica era tan revolucionario que podía alimentar armas que todavía no existían. Pero el sueño tecnológico se torció demasiado pronto. Apenas 5 semanas después de entrar en servicio, el imponente destructor quedó completamente paralizado. Agua salada se filtró en sus sistemas de propulsión y ahogó los motores, dejando al Zumwalt a la deriva, sin poder moverse, atrapado entre las estrechas paredes del canal. Los remolcadores se apresuraron a rescatarlo, intentando evitar que se estrellara contra el cemento, mientras los turistas, incrédulos, grababan la escena con sus teléfonos. Ironías del destino. El barco creado para ser invisible al radar se convirtió ese día en el navío más visto del planeta. Lo que nadie sabía es que ese día comenzaría una de las mayores pesadillas navales del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, los destructores de la clase Arleigh Burke eran el orgullo de la flota de superficie estadounidense. Habían sido diseñados en los últimos años de la Guerra Fría para unir 3 cualidades en un solo casco: radares poderosos, misiles de largo alcance y sistemas antisubmarinos, todo dentro de una sólida estructura de acero. Y aunque el enemigo soviético había desaparecido, estos barcos demostraron seguir siendo útiles. Combatieron en el Golfo Pérsico, en el Mediterráneo y en el Pacífico Occidental, lanzando misiles, derribando amenazas y escoltando portaaviones por zonas tensas. Eran buques duros, fiables y versátiles. Pero con los años, el tablero mundial cambió y la Marina tuvo que replantear sus prioridades. Los nuevos conflictos ya no eran entre superpotencias, sino batallas regionales, con baterías de misiles en las costas, ciudades costeras densas y enemigos mucho más difíciles de detectar. Así nació una nueva necesidad: un buque que pudiera operar muy cerca de costas enemigas, apoyar fuerzas terrestres, atacar objetivos internos y, aún así, pasar desapercibido ante el radar, resistiendo ataques de pequeñas embarcaciones rápidas. A finales de los años 90, se dio el primer paso con un ambicioso programa, el DD-21, conocido como el Destructor de Ataque Terrestre del siglo XXI. La visión era clara: un barco más grande que los Burke, pero mucho más sigiloso, armado con cañones avanzados de 155 milímetros de largo alcance. Y con el cambio de milenio, tras una revisión de defensa, el proyecto creció todavía más. El objetivo era impresionante: combinar sigilo, potencia de fuego devastadora y tecnología de vanguardia en un solo barco de guerra. Entre los planes más futuristas estaban un sistema de propulsión totalmente eléctrico, capaz de generar la energía necesaria para las armas del futuro. Una automatización extrema que reduciría la tripulación de 300 a solo 95 marineros, y una red de sensores integrados en la propia estructura para que el radar enemigo apenas pudiera detectarlo. La idea era tan innovadora que la Marina jamás había tenido algo parecido. Así nació la clase Zumwalt, bautizada en honor al almirante Elmo Zumwalt, el jefe de operaciones navales más joven en la historia de Estados Unidos. A mediados de los 2000, el plan era construir 32 unidades de estos colosos, los destructores más grandes y tecnológicamente avanzados que jamás patrullarían los mares. Y cuando el primer Zumwalt salió del astillero, su aspecto lo decía todo. Era un gigante futurista. Con 186 metros de largo y más de 24 metros de ancho, desplazaba unas 15.600 toneladas, superando incluso a varios cruceros de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que más llamaba la atención era su forma. En lugar de las líneas tradicionales, el Zumwalt tenía los costados inclinados hacia adentro, en lo que se conoce como perfil Tumble Home. Este diseño, inspirado en buques del siglo XX, se revivió por una sola razón: hacer que las ondas de radar rebotaran en vez de regresar al emisor. Su proa afilada cortaba el agua con elegancia, reduciendo la espuma y la estela, para no delatar su posición. La superestructura, hecha de materiales compuestos, estaba cubierta de paneles planos e inclinados que desviaban las señales. Todos los mástiles y antenas quedaban ocultos bajo la estructura, sin sobresalir. Incluso el calor de los motores se disipaba y enfriaba antes de salir al exterior, mientras la maquinaria estaba aislada para eliminar cualquier vibración detectable. El resultado era asombroso:
un buque de 15.000 toneladas que, en un radar enemigo, se veía como un simple barco pesquero. En la parte delantera, el Zumwalt montaba dos cañones avanzados de 155 milímetros, AGS, diseñados para disparar el proyectil LRLAP, Long Range Land Attack Projectile. Estas municiones, asistidas por cohetes y guiadas por GPS, podían alcanzar objetivos a más de 80 millas náuticas, unos 148 kilómetros, lanzando ataques precisos contra puestos de mando, defensas aéreas o baterías de artillería tierra adentro. El LRLAP prometía ventajas únicas: más disparos por misión y menor costo por objetivo que los misiles de crucero, lo que permitía mantener la ofensiva sin vaciar el arsenal de misiles. A los costados del casco, el Zumwalt integraba 80 celdas del sistema de lanzamiento vertical MK-57, capaces de lanzar desde misiles Tomahawk para ataques a tierra, hasta SM-2 y SM-6 para defensa aérea, o incluso armas antisubmarinas. Para enfrentamientos cercanos contaba con dos cañones automáticos de 30 milímetros. Debajo de la cubierta, el sistema de energía integrado, IPS, generaba 78 megavatios de electricidad, suficiente para alimentar el barco y todo su armamento. Gracias a la automatización, la tripulación se redujo a unos 140 marineros, acompañados por un pequeño destacamento aéreo. Incluso así, era menos de la mitad de la dotación de un destructor clase Burke. El diseño incluía una cubierta de vuelo y un hangar cerrado, capaces de operar dos helicópteros MH-60R Seahawk o un helicóptero de carga pesada, y una bahía de popa para lanzar embarcaciones de operaciones especiales. Cada detalle del Zumwalt fue pensado para dar a la Marina un buque adelantado décadas a su tiempo, capaz de golpear desde las sombras, enfrentarse a cualquier enemigo y sobrevivir en lugares donde ningún otro destructor podría entrar. Sobre el papel, era el buque de combate más avanzado jamás construido. Pero pasar del papel a la realidad no fue tarea sencilla. En las primeras fases del proyecto, la Marina estimó que cada destructor Zumwalt costaría unos 1.400 millones de dólares, calculando que la producción de 32 unidades permitiría distribuir los gastos de desarrollo. Sin embargo, casi todo en su diseño era completamente nuevo. El casco Tumble Home, la superestructura compuesta, el sistema eléctrico integrado, el lanzador periférico MK-57 y, por supuesto, el sistema de cañones avanzados. Construirlo implicó usar materiales especializados, técnicas de astillero inéditas y cadenas de suministro totalmente nuevas, lo que disparó los plazos y los costos una y otra vez. Para el año 2008, los costos del programa se habían disparado fuera de control, y las prioridades dentro de la Marina empezaban a cambiar. Ante esa situación, el alto mando naval decidió detenerse y replantear todo el proyecto. Después de hacer cuentas, concluyeron que los destructores Arleigh Burke, que aún seguían en producción y habían demostrado su eficacia en combate, podían fabricarse en mayor cantidad y a una fracción del precio. Así que, en julio de ese mismo año, llegó el golpe definitivo. La Marina anunció que reduciría la compra de los Zumwalt. De los 32 buques planeados originalmente, solo se construirían 2, y más adelante se añadiría un tercero. Esta decisión crucial, aunque necesaria, aumentó todavía más el costo de sus componentes exclusivos, pues todo lo que se había diseñado para una gran flota ahora tenía que repartirse entre apenas 3 unidades. Cuando el primero de ellos, el USS Zumwalt, fue bautizado el 28 de octubre de 2013, ya se había ganado 2 títulos: el destructor más grande y el más caro en toda la historia de la Marina de los Estados Unidos. Los gastos se habían disparado por encima de los 4.000 millones de dólares por barco a mediados de la década de 2010. Aún así, muchas de sus tecnologías seguían sin estar completamente maduras, y algunas incluso tenían un futuro incierto. Pero finalmente, tras años de diseño, sobrecostos y retrasos, el Zumwalt estaba listo para salir del astillero. A finales de 2015, en una fría mañana gris de diciembre, el coloso de acero zarpó de Bath Iron Works por primera vez bajo su propia energía, navegando hacia el Atlántico para comenzar las pruebas de mar. Dentro del centro de información de combate, las pantallas se encendían una a una, los radares comenzaban a girar, y en el puente de mando, los equipos de navegación observaban cada movimiento mientras los motores eléctricos zumbaban suavemente. Cada giro, cada aceleración, cada chequeo técnico era registrado con precisión quirúrgica por los inspectores de la Marina, atentos a cualquier detalle. Entonces, el 7 de diciembre, durante las pruebas del constructor frente a la costa de Maine, la rutina se rompió con una llamada de emergencia. Un barco pesquero cercano pedía ayuda. Su capitán sufría fuertes dolores en el pecho y necesitaba una evacuación urgente. El Zumwalt estaba entre los buques más próximos, y su tripulación reaccionó al instante. Desde el puente se trazó un nuevo rumbo, y el destructor viró con decisión,
abriéndose paso entre las frías olas grises. Cuando llegó a la zona, la tripulación descendió una lancha inflable rígida hacia las aguas heladas. Los marineros avanzaron entre el rocío congelado que golpeaba sus trajes mientras se acercaban al barco pesquero. Pocos minutos después, regresaron con el pescador a bordo del Zumwalt, donde fue trasladado rápidamente a la enfermería del barco. Allí, los médicos de la Marina hicieron todo lo posible por estabilizarlo antes de evacuarlo a tierra para recibir atención médica. Tras aquel inesperado rescate, las pruebas continuaron durante varios meses más, extendiéndose hasta el año siguiente. En el proceso se realizaron ajustes, correcciones y mejoras que acercaron un poco más al buque a su prometida perfección. Finalmente llegó el gran día, 15 de octubre de 2016. El Inner Harbor de Baltimore se llenó de música y expectación. Una banda de la Marina afinaba sus instrumentos mientras la multitud se agolpaba en los muelles para presenciar la ceremonia. Bajo un cielo otoñal despejado, el nuevo y más avanzado destructor del mundo, con su imponente superestructura gris, contrastando con los ladrillos y cristales del horizonte urbano, estaba a punto de ser oficialmente comisionado al servicio activo. Desde muy temprano, las multitudes se reunieron en los alrededores. Marineros impecablemente uniformados guiaban a los invitados hacia la plataforma principal, donde todo estaba listo para la ceremonia. El invitado de honor era el secretario de la Marina Ray Mabus, quien habló sobre el almirante Elmo Zumwalt Jr., el hombre que daba nombre al buque. Recordó sus reformas como jefe de operaciones navales y su lucha por crear una marina más moderna e inclusiva. También estaba presente el primer comandante del barco, el capitán James Kirk, acompañado por parte de su tripulación, firmes y orgullosos mientras sonaba el himno nacional. Tras una ceremonia breve pero solemne, el barco se unió oficialmente a la flota activa. Las cámaras destellaron, el público aplaudió, y los oficiales del USS Zumwalt quedaron listos para comenzar una nueva era. Ese día, para todos los que estuvieron allí, el Zumwalt no solo era un barco, era el futuro de la flota estadounidense. Su aspecto imponente, su tecnología silenciosa y su diseño futurista lo convertían en una auténtica joya de ingeniería naval. Incluso su capitán, James A. Kirk, lo expresó con orgullo. Zumwalt es hoy una maravilla técnica. Cuando sea desplegada, nuestra nación tendrá un destructor multimisión con el sigilo y el poder de combate para enfrentar las misiones más desafiantes. Pero dentro de la Marina no todo eran aplausos. Quedaban preguntas sin responder. Apenas un mes después de que el Zumwalt se uniera oficialmente a la flota, los ingenieros comenzaron a analizar su arma más distintiva, los dos sistemas avanzados de cañones de 155 milímetros, Advanced Gun Systems, instalados en la proa. Estas piezas habían sido diseñadas para disparar un proyectil hecho a medida, el Long Range Land Attack Projectile, LRLAP, la munición que debía darle al barco su capacidad estrella. El LRLAP, impulsado por cohete y guiado por GPS, prometía un poder de fuego sostenido y preciso como ningún otro barco en la Marina. Pero en el otoño de 2016, las cifras comenzaron a revelar otra historia. El sistema había sido diseñado para una flota de 32 destructores, lo que justificaba la producción masiva del proyectil. Con solo 3 barcos en la clase, el pedido de municiones se redujo drásticamente, y el precio se disparó a casi $800.000 por proyectil, una cifra tan alta que se acercaba al costo de un misil de crucero Tomahawk, que además tenía más alcance y una ojiva mucho más poderosa. Para un sistema que debía ser más económico que los misiles, la comparación era demoledora. Así que, en noviembre de 2016, la Marina tomó una decisión inevitable. El Long Range Land Attack Projectile no sería producido, dejando a los 2 cañones principales sin munición utilizable, incluso antes de que el Zumwalt completará sus ejercicios de prueba. Ese mismo mes, mientras la noticia de la cancelación aún era reciente, el Zumwalt, bajo el mando del capitán Kirk y con su tripulación de 140 personas, comenzó su primer viaje operativo rumbo a su nuevo hogar, San Diego. La ruta lo llevaría a través del Canal de Panamá, una de las vías más transitadas del planeta, donde cada maniobra y cada giro exigen precisión absoluta. El 21 de noviembre de 2016, mientras avanzaba por el canal, agua salada del sistema de enfriamiento volvió a filtrarse, esta vez en los cojinetes principales de los motores de propulsión, provocando que se sobrecalentaran y quedaran trabados. El resultado fue devastador. El Zumwalt quedó a la deriva, inmóvil, en uno de los pasos marítimos más estrechos y peligrosos del mundo. Los remolcadores del canal se posicionaron rápidamente a su alrededor para evitar que el gigantesco destructor chocara contra las paredes o con otros barcos, mientras el que debía ser el buque más avanzado del planeta era remolcado como un barco averiado. Desde allí fue trasladado a Balboa, un puerto ubicado en la entrada del Pacífico del canal, donde técnicos de la Marina e ingenieros civiles se encargaron de diagnosticar el fallo y planear las reparaciones, que
que incluyeron desmontar parte de su sistema de propulsión. Para finales de año, el Zumwalt apenas llevaba un mes oficialmente activo y ya había sufrido 2 golpes devastadores. Para la Marina estadounidense, aquella seguidilla de fallos fue una alarma clara. Habían intentado concentrar demasiada tecnología experimental en un solo buque. Mientras el Zumwalt seguía en Balboa, sometido a reparaciones y análisis técnicos, el resto de su clase aún se encontraba en distintas fases de construcción. El segundo barco, el Michael Monsoor, había sido botado 5 meses antes, pero seguía amarrado en Bath Iron Works, donde continuaban las tareas de equipamiento y la instalación de sistemas de combate. El tercero, el Lyndon B. Johnson, ni siquiera tenía su quilla colocada. Los titulares no fueron amables. Los medios de defensa y los periódicos coincidían en la misma crítica. Un destructor de $4.000 millones sin munición para sus cañones principales. En el Congreso, los legisladores exigieron respuestas. ¿Cómo era posible que la Marina aceptara un buque tan caro, cuya arma más importante no podía ni disparar? Las críticas no tardaron en multiplicarse. Expertos y analistas apuntaron al verdadero problema. El programa había querido integrar demasiadas innovaciones a la vez: un nuevo tipo de casco, una propulsión eléctrica nunca antes usada y sistemas automatizados, todo en una sola plataforma. El resultado era inevitable: retrasos, fallos y costos fuera de control. Otros comenzaron a dudar del famoso casco Tumble Home, preguntándose si aquel diseño, clave para su sigilo, podría resistir bien las aguas agitadas del océano. El periodista Sebastián Roblan lo resumió con una frase que se volvió célebre: tradicionalmente, los buques de guerra se diseñan para cumplir misiones específicas, pero el vanguardista Zumwalt ha sido un barco en busca de una misión. Y tenía razón. La Marina tenía 3 gigantescos destructores en construcción o recién entregados, sin un propósito claro dentro de su doctrina naval. El sistema avanzado de cañones, AGS, la joya tecnológica del proyecto, había sido pensado para apoyar asaltos anfibios de los marines o ofensivas del ejército cerca de la costa, pero sin una munición asequible, esa función simplemente desapareció. En diciembre de 2017, la Marina decidió dar un giro completo. Redefinió oficialmente la misión de la clase Zumwalt. Desde ese momento, estos costosos y sin rumbo buques se transformarían en plataformas de ataque de superficie oceánica, diseñadas para enfrentar naves enemigas y lanzar ataques de largo alcance contra objetivos estratégicos. Esta nueva orientación reflejaba un cambio profundo en la estrategia naval de Estados Unidos. Para entonces, China ya estaba construyendo una de las flotas más modernas del planeta, a una velocidad sin precedentes. Nuevos destructores, cruceros y portaaviones, apoyados por misiles de largo alcance en tierra, empezaban a desafiar el dominio estadounidense en el Pacífico Occidental. Si estallaba un conflicto por Taiwán o el Mar de la China Meridional, los buques de superficie de Estados Unidos tendrían que mantenerse lejos de la costa para sobrevivir, pero aún así atacar objetivos críticos dentro de territorio enemigo. Y esa necesidad encajaba perfectamente con un nuevo programa conjunto de la Marina y el Ejército, el Conventional Prompt Strike, CPS. Este ambicioso proyecto buscaba desarrollar un arma hipersónica de planeo impulsado, Boost Glide, capaz de recorrer más de 1.700 millas, 2.735 kilómetros, a velocidades superiores a Mach 5, llevando una ojiva convencional con precisión quirúrgica. Para la Marina, el siguiente paso era evidente: necesitaban una plataforma ideal para lanzarla. El Zumwalt, con su enorme capacidad eléctrica y espacio libre en cubierta, era el candidato perfecto. Al principio, los ingenieros estudiaron la posibilidad de instalar los misiles hipersónicos, sin desmontar los cañones de 155 milímetros, pero los estudios posteriores fueron claros. Reemplazar al menos una de las monturas del sistema de cañones avanzados era la opción más viable. En marzo de 2022, la Marina hizo público el plan definitivo. El Zumwalt, el Michael Monsoor y el Lyndon B. Johnson recibirían una batería de misiles CPS en la proa. La idea era tener la primera instalación lista antes de que terminara la década, aunque el trabajo comenzó mucho antes de lo esperado. El cambio le dio a la clase una nueva vida y una misión digna de su diseño. Las armas hipersónicas les permitirían atacar objetivos de alta prioridad, como centros de mando, lanzadores de misiles o buques enemigos atracados, todo desde fuera del alcance de la mayoría de las defensas enemigas. En combate podrían operar junto a grupos de portaaviones o actuar como unidades de ataque independientes, amenazando activos estratégicos en todo el Pacífico de una manera que ningún otro buque de superficie podría igualar. Para 2024, los astilleros de Ingalls Shipbuilding ya se preparaban para retirar el cañón delantero del Zumwalt e instalar los tubos de lanzamiento de los misiles. Por primera vez desde su botadura, el buque estaba a punto de obtener una capacidad que realmente estuviera a la altura de su diseño.
y además una misión que la Marina necesitaba desesperadamente. El USS Zumwalt se encontraba en Pascagoula, Mississippi, en las últimas fases de una transformación que había tardado años en materializarse. En Ingalls Shipbuilding, su emblemático sistema avanzado de cañones de 155 milímetros, que alguna vez fue diseñado para ejecutar bombardeos de largo alcance, había sido desmontado. En su lugar, 4 enormes contenedores de lanzamiento fueron instalados, cada uno capaz de albergar 3 misiles hipersónicos Conventional Prompt Strike. Una vez terminadas las modificaciones, el Zumwalt portaría una batería de 12 misiles capaces de alcanzar blancos a más de 1.700 millas de distancia, viajando a velocidades superiores a Mach 5. El informe del 15 de enero de USNEI News confirmó que el trabajo estaba casi completado. Mientras tanto, el segundo destructor de la clase, el USS Michael Monsoor, se alistaba para un despliegue en el Pacífico Occidental. Aunque todavía conservaba sus cañones avanzados originales, su destino ya estaba sellado. Una vez de regreso, seguiría el mismo proceso que el Zumwalt, reemplazando sus cañones inservibles por lanzadores hipersónicos. El tercer buque, el USS Lyndon B. Johnson, también había entrado en su fase de integración. Durante el verano de 2025, el Michael Monsoor fue avistado en Yokosuka, Japón, una de las principales bases avanzadas de Estados Unidos en Asia. Su presencia allí no fue casualidad. Se preparaba para asumir su nuevo rol estratégico en la región. Ahora, un destructor de la clase Zumwalt podía situarse cerca de cualquier punto de tensión, proyectando poder y enviando un mensaje claro. En adelante, la llegada de uno de estos barcos a un teatro de conflicto significaría algo muy diferente. La capacidad de ataque hipersónico estaba oficialmente al alcance. Las proyecciones apuntan a que los 3 destructores tendrán misiles CPS totalmente operativos antes del fin de la década. Después de años de sobrecostos, contratiempos técnicos y una larga búsqueda de propósito, la clase Zumwalt finalmente encontró su misión, una que por fin está a la altura de su impresionante escala. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más historias increíbles como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like. Así me ayudas a seguir creando contenido de calidad cada semana.